Hola a todos, hoy hemos venido muy bien acompañada, vengo, porque vamos a hacer una reseña de un libro muy especial. Vamos a hablar de Los Miserables y estoy con unos compañeros de BookTube que les voy a dar paso para que se presenten. Yo soy Diana, esto es el libro Divergente y Bueno, pues nada, yo soy José Cruz del canal de YouTube Descubriendo Libros con José Cruz y nada, tengo el maravilloso placer de haber compartido una lectura conjunta con mis compañeras de BookTube. Ya por fin, después de 2 meses y pico de lectura, vamos a empezar ya con nuestra reseña conjunta de las que tenía muchísimas ganas. Y yo soy Mismo Pasan de Classic Booketters con Mismo Pasan y para mí ha sido una relectura, pero ha sido mucho más interesante poder leerlo con estas maravillosas personas. Y yo soy Silvia, del canal El Último Libro de Robinson Crusoe, y pues estoy encantada de haber podido participar con vosotros tres en esta lectura, que de otra forma estoy segura que no hubiese sido tan especial. muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de Los Miserables de Víctor Hugo, un libro de 1600 páginas. Este libro Víctor Hugo lo escribió desde 1845 hasta 1862 y nos narra una parte de la historia de Francia, del periodo que va después de la Revolución Francesa con la caída del Imperio Napoleónico y todo lo que ocurrió en este periodo desde 1815 hasta 1832. Bueno, la novela podría más o menos dividirse como en tres partes, ¿no? Temporales. Una primera que se inicia en 1815, un año después de la restauración borbónica, en la que precisamente coincide con la batalla de Waterloo de Napoleón, que será, como bien sabéis todos, su última batalla. Y es a partir de ese momento en el que empieza la historia. Los Miserables es una novela histórica en la que seguimos como protagonista a Jean Valjean, un joven que con el robo de un pan, robando una pieza de pan porque tenía hambre, se comete con una injusticia y acaba 17 años en prisión. Durante esos 17 años, él va acumulando rabia contra la sociedad, contra toda la humanidad, y cuando él sale de la cárcel, vuelve a delinquir y eso hace que sea perseguido para volver a prisión. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener la persecución entre Jean Valjean, que sería el héroe, y nuestro antihéroe, que sería Javert, que es el policía, que no puede descansar hasta que no atrape a este hombre. Cuando él sale de la cárcel, después de cometer este delito, tiene un encuentro con un obispo que hace que él quiera cambiar y quiera, digamos, subsanar todo lo que ha hecho. Pero ahora pasamos, porque Víctor Hugo es de extremos, pasamos del delincuente al de bueno que es tonto, vamos a decirlo así porque así es como nos entendemos. Entonces pasamos a ese personaje durante todo el libro, va a estar intentando hacer el bien a costa de suya, a costa de las uñas y los nervios del lector, y así va a formar, va a ser empresario, va a ser fugitivo, va a ser de todo durante la novela. Una empresa que él monta, tras la muerte de una de estas empleadas, va a adoptar a su hija que estaba con un matrimonio pues, en esa parte de los malos, en los que Víctor Hugo coloca los malos. Y a partir de ahí su vida va a ser correr de la justicia y a intentar hacer el bien para fustigarse durante toda la novela, mientras va huyendo de esa justicia y va cuidando a esta niña y buscándole un futuro, va a pasar por Waterloo, por distintos tipos de conventos, por el Alcantarillo, vamos a pasar por muchísimos momentos históricos, por muchísimas situaciones. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Y bueno, creo que Carol nos va a contar un poquito de Víctor Hugo y luego ya vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es una serie de preguntas que nos han parecido interesantes, dando nuestra opinión. Así que, Carol, cuéntanos un poco de Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en Besanzón en 1802. Fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, aunque a pesar de que esta novela se podría considerar un poquito la precursora del naturalismo, porque encaja más que en el romanticismo. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Como político, pues era bastante progresista y pues le fue bastante bien y era bastante querido por el pueblo, dentro de lo que conocemos. Dentro de la literatura francesa es uno de los grandísimos nombres. Pero todo el mundo ha oído hablar de Víctor Hugo. Pues vamos a empezar, si queréis, con la primera pregunta del blog, que es sin spoiler,
así más general, resumen tu experiencia con la novela y tu valoración general. ¿Cómo responderías a esta pregunta, Silvia? Es una pregunta difícil, ¿eh? Es muy así, muy general. No sé. Bueno, para mí ha sido una Así, experiencia sí. muy positiva. Creo que Víctor Hugo, creo que hemos descubierto que era un autor muy adelantado a su época, por eso su novela sigue siendo hoy una novela actual, que se puede leer de forma actual, con algunas cosas que evidentemente te chocan y te sacan de contexto, pero muy bien. Sí es verdad que era muy evidente que ganaba por escribir por palabras y sabemos que la novela es demasiado densa, pero al leerla en grupo, yo es que lo bueno que he sacado de aquí es que las partes más enrevesadas pues hemos podido compartir y asimilarlas mejor entre todos y las partes pues más pues que se hacían pesadas, que algunas veces tú decías, madre mía, esto no va a salir, pues lo hemos hecho hasta divertido al final, porque me lo he pasado hasta bien. Así que yo para mí es una lectura muy positiva, una lectura para hacerla en conjunto, un hombre muy adelantado a su época, excepto en 2 o 3 puntos, y nada, me parece que es una maravilla y que merece la pena. ¿Y tú, Diana, cómo responderías a esta pregunta? ¿Qué experiencia, o sea, qué experiencia has tenido con esta novela y bueno, y qué valoración general harías? Bueno, yo al final le puso 4 estrellas y a los pocos días la cambié a 5 después de ver el musical. Porque al ver el musical como que me recordé de un montón de cosas que había perdido por culpa de ser tan larga. Para mí, yo creo que no voy a olvidar nunca en la vida esta experiencia. Ha sido la experiencia de leerla con vosotros, de compartir con personas tan especiales que leen tanto y luego además ha sido como el verano de leer Los Miserables, ¿no? Entonces yo creo que va a ser uno de los libros que me va a acompañar toda mi vida. Estoy muy orgullosa de haberla leído y yo sé que sola no habría podido, porque hay partes muy densas que se me hubieran hecho muy cansinas. La primera parte de la batalla de Waterloo, si no llega a ser porque sabía que llegaba el domingo y que estabais ahí y que íbamos a comentar, pero en mi opinión merece muchísimo la pena porque te deja muchísimo. Y Víctor Hugo es un escritor que hace unas descripciones y unas reflexiones que merecen la pena, las 1600 páginas de ensayo literario mezclado con una novela. Sí, 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 sí. ¿Y tú, Carol, cómo responderías a esta pregunta? ¿Qué valoración general harías? A mí ya había leído antes la novela y me gustó muchísimo y por eso cuando propusisteis leerla otra vez yo dije, sí, vamos adelante, a pesar de que yo ya conocía la extensión de la obra y lo denso que se puede poner Víctor Hugo. Es Claro. cierto que me ha echado mucho la bronca, José, que yo me salto partes, las partes que no me parecen. Yo no estoy aquí para perder tiempo. Hay muchísimos libros en el mundo como para tratarte cosas que no te están diciendo nada. Pese a esto, es un libro que yo recomiendo muchísimo Sí, sí. porque a mí me parece una obra cumbre de la literatura francesa y universal. Pero sobre todo valoro muchísimo el poderlo haber compartido con vosotros porque se sacan muchísimas reflexiones, lógicamente, porque al final tu punto de vista es el tuyo y tener que contrastarlo contra otras 3 personas inteligentes y que saben ver otras cosas diferentes a las que he visto yo es magnífico. Es una experiencia inolvidable. Sí, sí. Y Sí, faltas. sí. Bueno, yo la verdad es que pienso que decía que, bueno, yo para mí esta novela ha sido, pues, sobre todo un análisis muy profundo que hacía Víctor Hugo, que como bien decía Carlos, fue un político y como bien dices tú, Diana, también sabía de filosofía, de historia, era un hombre de aquellos antiguos sabios del siglo XIX que sabían un poquito de todo y bueno, y lo que más me ha gustado es que ha tocado 4 pilares muy importantes que para mí son el bien, el mal, la justicia y la fe. Son 4 pilares que ha estado analizando en todos, tanto desde el punto de los personajes como luego en esas partes de descripción un poco más histórica, ¿no? Que eran las que se saltaba, o las que se saltan, ¿no? Las que leía un poquito más en diagonal, Carol, pero bueno, sí que es verdad que yo he tenido que dejarlo en un 4. Y lo he tenido que dejar en un 4 porque si bien para mí es una obra maestra del XIX, en cuanto a novelización, para un lector del siglo XXI, la verdad es que se hace muy espeso en ocasiones. Y creo que está muy bien hilado todo lo que es los hilos argumentales de la historia de Jean Valjean, de todos los protagonistas importantes, pero luego cuando te vienen esos interludios de 40 páginas contándote
en fin, en cosas de su época, la verdad es que en aquella época sería una maravilla, pero hoy en día como novelización no frenaba mucho. Que dudo que a los del siglo XIX les gustasen esos interludios y que no les pareciesen No, personas. no, claro. Lo Lo que dudo pasa es mucho. que yo, Está genial claro, conocer el alcantarillado de su ciudad. ¿Quién no quiere saber cómo es el alcantarillado de su ciudad, por favor? Por favor. Sobre todo Fíjate, aquí en Albania. pues Y si te hace fíjate que falta alguna vez, que a mí la parte del alcantarillado y de las catacumbas me gustó. Sin embargo, lo de las monjas se me hizo cuesta arriba. O sea, había. Y la parte de la que habla de las barricadas también, muy lenta. En fin, sí. vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinas de Víctor Hugo como autor? Creo que aquí sí que podemos ser más breves, pero bueno, a ver, ¿qué opináis? bueno, yo opino que Víctor Hugo era muy adelantado a su tiempo, que tenía un gran conocimiento teórico de muchísimas cosas, se ve que estudiaba muchísimo, que leía muchísimo, que era un hombre muy preparado. Después en el tema de las relaciones sociales ya hemos visto que ahí decae un poco. Está claro que pasaba mucho tiempo leyendo y muy poco relacionándose con los demás, especialmente con las mujeres, que ya ese tema lo hemos visto muchísimo, lo hemos hablado. Pero está claro que es un hombre que tenía unas ideas que en su época serían revolucionarias y que hoy día algunas de ellas todavía siguen siendo muy incendiarias. Y entonces, pues por eso el libro es tan fascinante y aguantas esas 1600 páginas en la que realmente la mitad del libro pues sobraba, no sabíamos. Pero bueno, me parece que es un personaje increíble. Eso sí, tenía que haber salido un poquito más de casa, ¿eh? Bueno, yo podría decir que a mí me parece como autor que, o sea, es un poco inconstante. Tiene momentos que se tira 40 páginas con una reflexión de un personaje comiéndose el coco y momentos de personajes que están como poco desarrollados, que son como poco creíbles, ¿no? Son un poco marionetas para que la historia tenga los momentos que él ha pensado. Y luego también creo que le hace un flaco favor mezclar un ensayo histórico con una novela, con una trama que realmente no daba para 1600 páginas. Entonces es una pena porque se desdibuja. Entonces, bueno, una cosa es el Víctor Hugo como personaje y sabio de la época y otra cosa es como autor, ¿no? Entonces, en mi opinión, el hecho de escribir por palabras y tal, no sé, ahí como autor sí que es verdad que igual voy a decir una barbaridad, pero un cursillo con Brandon Sanderson y Stephen King no le había venido mal a la hora de hilar una trama un poquito más asimilable para nuestra época, ¿no? Sin Sí, desmerecer sí. para nada la gran obra que es. Yo opino que, claro, para muchos de vosotros era vuestro primer encuentro con Víctor Hugo, pero que Víctor Hugo se caracteriza por ser un poco grasas, ¿vale? Es una seña de identidad suya. Y como ejemplo os traigo las dos novelas que dedico a Napoleón III, ¿vale? Porque Víctor Hugo creía que Napoleón III iba a ser el digno sucesor de Napoleón, ¿vale? Que iba a ser progresista y que iba a instaurar todas esas cosas que se perdieron cuando la restauración borbónica, ¿vale? Esa sensación de escala social y de dejar atrás otra vez el antiguo régimen, ¿vale? Y pues este señor dio un golpe de Estado y empezó a poner normas, a prohibir cosas. Entonces, pues Víctor Hugo, que era súper progresista, dijo, ¿qué me estás contando? Y le dedicó dos libros. No uno, dos, ¿vale? En uno es Historia de un crimen, es lo que ha pasado tal como ha pasado, y Napoleón el Pequeñito es la novelización de eso. Esto es unas brasas, esto es una brasa que no puedes con ella, encima es que los dos te narran lo mismo. Y por ejemplo, en Nuestra Señora de París hay dos capítulos enteros de todo lo que rodea a la catedral de Notre Dame, ¿vale? Desde los ojivales y no sé qué, pero dos capítulos larguísimos. Y en ese sentido tiene una razón de ser porque la sociedad de la época, la sociedad de conservar el patrimonio, le había contactado porque se estaban destruyendo muchos edificios de la Edad Media y demás del siglo XIV-XV, y pues él escribió una novela situada en esa época, ¿vale? Dando importancia a la catedral para fomentar que el patrimonio, para que no se destruyeran las cosas. Y ahí tiene cierto sentido, te lo puedes saltar tranquilamente. Pero aquí. Sí, sí, como Claro, por historiador, eso, ¿no?
Claro, por eso precisamente comentábamos antes que he tenido que bajarlo a 4 porque para un lector del siglo XXI, pues este hombre como novelista, no como personaje de cultura muy completo, que sabía de política, de filosofía, de literatura, sabía un poco bastante de todo. Pero Menos de mujeres. sí, pero en cuanto a lo que es la novelización de sus historias, yo creo que aprovechaban las novelas para meterte ahí todo lo que sabía, que es todo Ujú. lo contrario a lo que te aconsejan hoy en la escritura creativa. Te Exacto. dicen, cuando vayas a corregir, aunque tú te hayas documentado y sepas mucho, pero no puedes meter todo lo que has documentado, tienes que meter estrictamente lo que le venga bien a la trama. Y cuando tengas que corregir, vas con la podadora quitando todo lo que sobra y al final se te queda lo que es el hilo argumental, los personajes, lo estrictamente necesario. Lógicamente, eso Víctor Hugo no lo sabía, porque Víctor Hugo era del 19, el hombre sabía un montón, y yo creo que no solamente novelizaba, sino que además aprovechaba sus novelas para el tema didáctico, para darte unas clases magistrales de todo lo que el hombre sabía. Que ya os digo que hoy en día con YouTube y con toda la posibilidad de tener enciclopedia en un CD pequeñito o buscar en Google, ya no necesitamos aprender, yo que sé, tener ahí tantos conocimientos en un libro, ¿no? Pero entonces yo creo que sí que habría gente que sí que agradecería pues esos interludios que se metía el Víctor Hugo, que hoy nos sobrarían o le pediríamos que lo resumiera. Vale, Eh, pasamos a la tercera. Resalta uno o dos personajes que te hayan impactado y decir por qué. Yo he pensado en un personaje en positivo y otro un poco negativo, ¿vale? Que me Muy han bien. impresionado de esta forma. Bueno, en positivo, el personaje que yo no sé por qué creo que va a ser uno de los que más nos ha gustado a todos, es Gavroche. Ese niño es para llevártelo a tu casa y adoptarlo y quedártelo contigo, vamos. Sobre todo es porque hemos visto cómo ese niño ha crecido en esa miseria, tenía tan poco y él es tanto, que después vemos otros personajes que tienen tanto y son tan poco, que ese contraste a mí me ha impresionado mucho. Los ideales que tiene, los valores, la inteligencia y todo eso con esa falta de recursos, con ese comienzo en la vida tan espantoso. Y aún así como él ha tirado por ese camino y la valentía, el coraje, todo de ese niño, a mí me ha impresionado mucho. Y después, en negativo, tengo que traer a uno de los personajes principales y no voy a traer ni a uno de los malos, porque los malos al final están ahí porque son malos. Pero a mí me ha decepcionado Marcus. Para mí Marcus es un personaje que se ha quedado muy flojo, que no le ha dado la personalidad que le tenía que dar. Creo que a lo mejor le ha faltado, fijaos, es que claro, son 1600 páginas en las que este hombre se nos ha ido a las alcantarillas, a las monjas, a todo lo que le ha parecido bien, pero a este niño le ha dado unos cambios tan bruscos de identidad, de pum, pum, pum. En 2 segundos ya el niño pensaba de otra manera que tú ya al final no sabías si pensaba siquiera. Claro, es uno de los protagonistas, se supone que tiene muchísimo peso y todas las cosas que hace, yo tenía la sensación de que lo arrastraban y que él no era activo en nada o tenía iniciativa en nada. Todo es como un personaje que van arrastrando y eso pues se me ha quedado falto de personalidad y falto de que profundizara más en esos cambios. Mm. Bueno, he destacado esos dos, uno bien y otro mal. ¿Y vosotros qué? como personaje así un poco tontaina y poco desarrollado, que casi Cosette, o sea, así como en negativo, ¿no? Cosette, porque creo que esa niña que ha vivido ese maltrato y esa infancia tan dura y luego ese cambio, no sé, debía de ser una mujer mucho más especial, con mucho más vida interior que como la retrata, porque cuando has vivido un cambio tan grande en la vida y has pasado del miedo a ser casi una princesa, ¿no? Y también como que luego la parte con spoiler, ¿no? Porque hay cosas que hace que era para bofetearla, decir, o sea, vamos a ver, al hombre que te ha salvado la vida, ¿no? Te olvidas de él, o sea, es que no. Entonces la pone como un poco superficial y tonta, entonces al final decepciona. Y luego, como un personaje que me ha sorprendido, quitando a Jean Valjean, que es, pues eso, ¿no? Estás ahí con él. Es, fijaos, uno que yo había odiado y que de pronto en las últimas páginas me hizo amarle con locura y llorar, y es el abuelo de Marius. Es Guillermo Hernández. esa evolución que tiene ese personaje en las últimas páginas, a mí me hizo sentir cosas que en todo el libro yo no había sentido.
por ejemplo, por destacar algo así distinto. ¿Y Sí, sí, vosotros? sí. Yo quiero recalcar que es obviísimo, Madeleine, Jean Valjean convertido en Madeleine hace una figura para la época importantísima, porque estamos en la época que todos los jefes eran Scrooge, ¿sabes? El de Cuento de Navidad eran eso, y, Sí, sí. y siendo halagadora, ¿vale? Entonces, el que haya un personaje que crea una industria y se dedique a contratar a lo más bajo de la sociedad, a darles trabajos dignos, ya que cuando os acordáis de la otra que venía a decir, no, es que no sé qué, Sí, y sí. da la Mala. cara, él da la Sí, cara y dice, sigues trabajando para mí y sigues contratada y te voy a ayudar. Eso me parece que para la época y para ahora sigue siendo importantísimo sacar a relucir ese personaje porque de verdad sigue siendo súper necesario. Sigue siendo mm, súper necesario. Lógicamente, Gabros es uno de mis favoritos y pues lo que dice Diana con Cosetes, que es realmente cierto, es un personaje que lo cambias por un mono, al principio un mayordomo y luego muy bonito, y se te queda la misma novela, por desgracia, la Sí. verdad. sí, Cosette y sí, sí. Marius es que no sé por qué son los protagonistas, yo no lo entiendo. Sí, yo la verdad es que estoy con Silvia también. Yo mi favorito también es Gavroche. Y ya no solamente es que el chiquito sea, en cuanto a comportamiento, una maravilla, sino que a diferencia de Jean Valjean, por ejemplo, que es un hombre que empieza supuestamente en 1795, roba un pan y por eso le ven todas las desgracias, pero luego conoce al obispo y cambia, él sí que ha cambiado, pero sin embargo Gavroche es que nace de la miseria y nace en una familia de lo más desastrosa que te puedes imaginar. Y sin embargo, el niño sale con unos valores y con una motivación por ayudar a los demás que te dejan alucinado. Como aquella chiquita que hay tirada por la calle que está pidiendo limosna y la ayuda sin conocerla de nada. O esos dos niños que se encuentran, que luego sabremos quién son, y se los lleva también. Y luego le tira la pedra a la barbería porque no ha sido capaz de ayudar a los dos niños. Y luego se porta como un héroe cuando las barricadas en la revolución del 31. Es decir, que es un niño que lo ves y todo es pureza a pesar de que haya nacido de la miseria de los Thenardier. O sea, que eso es un desastre. ¿Vale? Sí. Así que para mí ese es mi favorito. Y luego también me gusta un personaje secundario también que es Enjolras, que también, bueno, ahí pues es un personaje que constituye todo lo más puro de lo bonito que salió de la Revolución Francesa. Es decir, la juventud y las ganas de cambiar bueno, de ofrecerse a los demás, aunque sepa que vaya a morir o aunque sepa que su fin, que no tiene, es el típico ese revolucionario que antepone los principios a su propia integridad y por lo tanto ese es otro. Y luego hay otro, ya para terminar, que es más terciario todavía, que es el amigo ese que se queda dormido en la taberna y que se despierta cuando ya ha acabado todo y se pone al lado de el Holras. O sea, bueno, ese es, vamos, me encantó. A pesar de lo poquito que sale, ese es el típico desastroso de tío, pero que luego tiene un corazón de oro. Es que encima Víctor Hugo tiene momentos de risa, o sea, tiene humor, o sea, dentro nos hemos reído. Ahora no recuerdo, pero sí que sé que ha habido cosas que a mí me han sorprendido. Sí, sí, A sí. mí, por ejemplo, una de las escenas con las que más me reí era cuando estaban en el convento y el Fauchelevent estaba intentando que admitieran a Jean Valjean y a Cosette. Y todas las preguntas que le hacían la superiora las respondía el Fauchelevent. Es decir, que todo el Fouchet, que le llamaban Fouchet, y el otro no decía nada. Y al final le bueno, como es muy fea, como la chiquita es muy fea, dice, él tiene las puertas abiertas. Es decir, que tenía esos momentos así muy buenos, Sí, 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 sí. muy graciosos. Tras esta pregunta, ¿qué crees que sigue vigente en la actualidad de este libro, Los Miserables? Bueno, yo ya he comentado antes que me parece que sigue realmente vigente y necesario la actitud que
Madeleine con respecto a lo que da riqueza a una población, ¿vale? Me parece muy interesante. Además, todo el tema de no juzgar por la fachada, poner la otra mejilla. En la novela vemos que pone la mejilla, por ejemplo, Jean Valjean hasta que se le queda toda roja, pero él pone la otra mejilla, yo creo que representa valores muy interesantes. Es por eso que la adaptación última de Los Miserables representa otro tipo de cosas, porque la han actualizado, se debe en un value francés, pero al final vemos eso, lo injusto se volverá justo y no hay malas hierbas, solo hay malos jardineros, que es una reflexión que sigue vigentísima y que es de lo mejorcito que os vais a encontrar en la literatura. Mm, Sí, 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 sí. sí. A mí me ha parecido también muy vigente el tema del propósito en la vida, la última parte en la que se están jugando la vida por un ideal y están todos ahí como, bueno, sabemos que no vamos a pasar de aquí, de esta noche, pero lo que importa es aquello en lo que creemos y cambiar el mundo. Esa parte me parece interesante y también incluso Jean Valjean está intentando que su vida tenga un propósito de salvar su alma. Él está intentando enmendar la persona terrible en la que se convirtió cuando le apresaron por robar un pan para sus sobrinos. Entonces, a mí me parece que esto es muy, muy vigente. Aparte de, evidentemente, la lucha entre el bien y el mal y el abuso de los que están en la riqueza por parte de los pobres. También el hecho de si a una persona la vuelve mala el entorno, la falta de educación o hay algo más ahí, esa reflexión. ¿Qué crees que Esto sigue vigente de Los Miserables hoy en día? Yo creo que en realidad todo lo que dice sobre la organización política y social seguiría siendo vigente. Hay muchas cosas, por desgracia, que todavía no se han conseguido, que es una pena. Yo todavía sigo viendo muchas cosas que desde entonces se siguen luchando y todavía, ahora parece que están más camufladas, ¿no? Pero siguen sin estar. Y, y está claro que es que él es un hombre que pensaba más allá de su tiempo. La indiferencia con respecto al la indiferencia y la falta de empatía con respecto al sufrimiento humano. Cuando va el viejo aquel y le da el bollo que tiene el nieto a los Oh, padres en vez de a los niños A los pobres. cines. O sea, esa indiferencia de la gente rica con respecto a las necesidades de los pobres, que son personas igual que ellos, a mí eso me ha parecido que está de total actualidad. Porque hoy en día hay gente que se compra un bolso que vale 6.000 euros. ¿Sabes? Que digo, un bolso 6.000 euros. Es que para tirarlo en un bolso es que he de comer a 1.000 familias. O sea, vamos a ver. Bueno, Hay cosas que no me caben en la cabeza y eso está muy reflejado en el libro. la desigualdad sí que se ha empeorado, incluso porque si nos habla ahora, por ejemplo, de estas desigualdades que ocurrían dentro de Europa quizás no se note, pero si los comparamos con otros países del tercer mundo sí que se nota mucho, mucho. Es decir, que lo que se ha hecho ha sido exportar la pobreza, lo que Eso es. más que avanzar en los derechos, ¿no? Por lo tanto, el derecho del hombre no es el mismo en Alemania que en Ruanda, ¿no? En ese sentido creo que no se ha avanzado tanto. Y en el tema de la justicia, yo creo que es un poco parecido a lo de la moral. Yo creo que la sociedad avanza y las leyes se legislan detrás de la gente, van un poco como a la rezaga, ¿no? Y en ese aspecto también se ha avanzado en algunas cosas, pero en otras, por supuesto, seguimos teniendo unas leyes para ricos y unas leyes para pobres. El trozo en el que los niños van a una peluquería, los hijos pequeños de los Thénardier, que ni siquiera saben que son Thénardier porque los vendieron, van a pedir ayuda, que les den un poco de refugio, un poco de alimento, tal. Y el peluquero pasa de ellos porque está súper acostumbrado, ¿no? Que es una sensación muy común y es algo que nosotros seguimos viviendo. ¿Quién no ha visto en la esquina a un señor pidiendo a una señora y se ha hecho orejas? ¿Sabes? Es una sensación que hemos tenido todos y en eso no hemos avanzado absolutamente nada, porque no hay medios para poner fin a esa pobreza, para que esa gente tenga, no es que tengas que ayudarles tú, es que les tiene que ayudar el Estado, porque pones toda la carga y toda la responsabilidad a mí como individuo, cuando debería ser acciones colectivas. Y eso pasa siempre y está pasando en muchísimas cosas y cada vez es que me asquea más, me asquea más que toda la responsabilidad sea mía, ¿vale? Entonces es algo que no hemos avanzado absolutamente nada, por desgracia. Es cierto.
cierto. A mí Sí. lo que has dicho tú ahora mismo, Carol, me parece buenísimo porque además es totalmente, tenemos la convicción de que tenemos que ayudar y yo, vamos, yo soy la primera que colaboro con asociaciones y hago lo que puedo, pero no se trata de que tengamos que ayudar y ser buenos, eso es lo que nos han vendido, pero es que ahí detrás hay unos derechos. Esas personas que están en la calle tienen unos derechos de tener una vivienda digna, de comer todos los días y de que les den un trabajo. Y no es que tengamos que ayudar, es que hay unos derechos que no se están cumpliendo. Y todo lo tapamos con, no, es que la vida es así y vamos a ser buenos todos y ayuda y colabora con las asociaciones. Y es como ahora llega Navidad y se hace un proyecto de una cajita de Navidad en los coles, ¿vale? Lo digo porque yo soy mamá. Y claro, yo siempre le digo a mi hijo, vale, le vamos a hacer esa caja porque esos nenes no tienen regalo y lo vamos a hacer, quiero que participe, que lo haga con emoción, pero también quiero que él entienda que eso es injusto, que eso no es así. No es que tú tengas que ayudarlo, es que esos niños tienen los mismos derechos que tú, a tener comida, agua corriente, juguetes en Navidad, a tener acceso a la cultura, que eso se nos olvida, parece que eso ya, no, no. Pero al final los derechos los convertimos en que recaiga sobre nosotros, no es así. Bueno, ya está con mi vena de trabajadora social, ¿vale? Y yo también. Qué bueno. ¿Recomendaríais leer este libro y qué consejo le daríais para leerlo? Diana. Diana. Yo creo que está claro, ¿no? Sí, recomiendo leerlo en grupo, pero en un grupo pequeño para poder comentar sin morir en el intento, porque tiene mucha chicha. Y si metes a 10 personas, igual no, igual están más tiempo leyendo lo que comentan que el libro. Sí, leerlo así en compañía, dividirlo por fases, no muy ambiciosas, coger un coach motivador para los interludios. Un José, necesitáis un José todo en el grupo. A mí O lo sea, que hace sí grupo de lectura de los miserables. Coach literario para momentos de parón. Me ha cortado. ¿Y, y tú, Carol, aconsejarías la lectura de esta obra? A mí ¿En el qué? coach José no me sirvió para los interludios. ¿Por qué preguntáis a la loca de los clásicos si recomienda un clásico? De verdad. Claro que recomiendo Víctor Hugo y recomiendo saltarse los interludios. No aportan absolutamente nada. Es como una previa. ¿Sabes quién ve la previa al fútbol? Pues los muy fanáticos, al resto se la... Bueno, igual es un buen consejo coger la versión buena, ¿vale? La gorda, mirad cómo la tengo, y hacer una lectura saltándote los interludios. Los marcas, ¿vale? Y luego, si te quedan ganas, te los lees. Los lees. Exactamente. Sería- No sé, Waterloo, que sí que aporta un poquito para la historia. Sí. Lo que sí que quiero comentar aquí es por si alguien ve la versión reducida, que es una obra censurada. No es la obra reducida con los interludios, que mira, ojalá me había leído esa, pero no es así. Se censuran otro tipo de cosas porque, no sé, no lo he buscado, pero seguramente sea una censura franquista, ¿vale? Porque representa muchas de esas cosas, como el obispo siendo una persona súper desinteresada y desinteresada en el enfoque económico, pero muy interesada en lo humano, en darse buenas oportunidades. Eso, ¿cómo lo van a permitir si la iglesia era un eje del poder? ¿Vale? Entonces, no recomiendo para nada la versión reducida, la censurada, pero sí recomiendo saltarte los interludios, a pesar de que luego se te aparezca José en sueños. El interludio, tienes que leer el interludio. ¡Esas cosas! ¿Y tú, Silvia, qué recomendarías esta obra y qué consejos darías? Pues yo sí la recomendaría, me ha gustado mucho y creo que es muy interesante para cualquiera. Lo que sí recomendaba, pues yo creo que lo que ya hemos dicho, leerla en grupo es interesante y también no ser muy ambicioso, poco a poco, porque si esto intenta atajarlo muy rápido, está claro que la obra te come. Tienes que darle su tiempo e irlo reposando y leerlo en grupo es una forma muy buena de hacerlo. Estoy de acuerdo con todas, menos con Carol. Yo creo que sí que hay que leerla íntegra, no hay que saltarse ningún interludio y como bien dice Silvia, hay que planificarlo y hacerlo con tiempo. Eso sí, hay que ser consciente de que no es una novela, es una novela con pequeños ensayos intercalados
y entonces, pues bueno, hay que organizar un poco esa lectura y como más ameno es como lo hemos hecho nosotros, la verdad que ha sido la forma mucho más adecuada y más divertida. Eso sí, creo que yo, como es una obra muy grande, son casi 1.600 páginas, yo sí que recomendaría que se estructurara muy bien el tiempo de lectura, que no tardaran demasiado en leerlo ni demasiado poco, porque si tardamos demasiado ya olvidas lo que has leído al principio y son muchos personajes y muchas cosas. Yo creo que un par de meses o 2 meses y pico, como hemos hecho nosotros, yo creo que es el periodo ideal. Y luego cuando terminas yo recomiendo ver el musical, porque te deja, es que según lo estás viendo te vas acordando de cosas que te habías olvidado porque las leíste en julio. Claro, nosotros terminamos y es como, ay, esta escena y esta otra. Yo espero que os hayamos dado un poco a conocer esta gran obra y que os haya picado el gusanillo y la curiosidad con todo lo que hemos ido contando para descubrir la historia por vosotros mismos, animándoos a leerlo y sobre todo animándoos a ver la segunda parte de este vídeo que se subirá en unos pocos días en el canal de Carol, Classic Bookkeepers con Miss Maupassant, donde van a estar los spoilers, el salseo y daremos realmente nuestra opinión de lo que cambiaríamos, lo que no, criticaremos un poquito a algunos personajes, incluso igual nos metemos un poquito también con Víctor Hugo. Así que para todo este salseo, ir al canal de Carol a no perderos esa segunda parte con spoilers. Y ahora si queréis pasamos ya a la parte con spoilers de las escenas. Venga, vamos por agua. Vamos por agua y volvemos.